más que un anhelo, más que un deseo. Tenemos hambre de ti, hambre de verte, de conocerte y en tu presencia vivir. Llénanos de tu amor, sácianos, Señor. Danos más de tu luz, de tu plenitud. Solo queremos estar contigo, no separarnos ya más. Con corazones a ti rendidos, que no vacilan jamás. Llénanos de tu amor, sácianos, Señor. Danos más de tu luz, de tu plenitud. Tu presencia es mi alimento, mi porción, la grosura que alimenta el corazón. Llénanos de tu amor, sácianos, Señor. Danos más de tu luz, de tu plenitud. Más que un anhelo, más que un deseo, tenemos hambre de ti. Buenos días a todos, sean bienvenidos. Es nuestro tiempo ya para comenzar. Sean bienvenidos donde usted nos esté viendo, donde nos esté escuchando. Estamos el día de hoy aquí, la Iglesia Latinoamericana. Reciba un saludo, un abrazo por parte de todos nosotros. Los invito a que se pongan de pie, por favor. Y vamos a leer juntos una porción de la Escritura para hacer nuestra oración de apertura de nuestro servicio del día de hoy. En el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 6 en adelante, dice así: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y nos dice que por nada estemos afanosos. Maravillosas palabras que el Señor nos manda. Estemos en paz, estemos tranquilos, que el Señor está obrando y todo llega
en su justo tiempo. Nos corresponde orar y acercarnos a Él. Vamos a orar, vamos a acercarnos a nuestro Dios en oración y poner nuestro servicio, nuestros hermanos en sus manos. Mi Señor y Dios, te damos gracias en esta mañana. Hemos llegado aquí con el gozo, con el gusto, con la expectativa siempre de las cosas que tú nos ministras. Gracias, Padre, por nuestro grupo de alabanza, porque se han preparado arduamente para poder elevar sus voces y nosotros juntamente con ellos queremos darte un tiempo agradable, mi Dios. Te pedimos bendición sobre la palabra que vamos a recibir el día de hoy. Que tú nos ministres, Padre, que nos sanes, que nos restaures, que esa esperanza que tenemos se fortalezca aún más. Gracias, Dios, por cada uno de los ministros que están predicando tu palabra alrededor del mundo. Por cada una de las personas que han tenido la sabiduría de ir y sentarse para poder escuchar de ti, mi Dios. Gracias, ministra a cada uno de nosotros, Padre. Y aquellos que no han podido asistir, que están en su casa, yo te pido que tú los ayudes, que los guardes, que los sanes, porque muchos de ellos están por enfermedad. Te pedimos, Dios, que nos acompañes como siempre y te goces juntamente con nosotros en este momento. Ponemos todo en tus manos y damos a ti la gloria y la honra por siempre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Un gozo volverlos a encontrar. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Gracias, pastora, por bendecir este servicio. Vamos con gozo a alabar el nombre del Señor. A eso hemos venido, a alabar su nombre. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver, Él es el camino al cielo. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver, Él es el camino al cielo. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver, Él es el camino al cielo. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver, Él es el camino al cielo. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Paso a paso hacia el frente, poco a poco a ganar. Con la oración las fortalezas todas caen y caen y caen y caen. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver, Él es el camino al cielo. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver, Él es el camino al cielo. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Paso a paso hacia el frente, poco a poco a ganar. Por la oración las fortalezas todas caen y caen y caen y caen. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo como Rey. A Jesucristo como Rey. A Jesucristo como Rey.
Doy gracias a Dios por la oportunidad de poder estar aquí, compartir con ustedes. Algo que no pude hacer durante el servicio memorial de la hermana Emita, pero gracias a Dios por la oportunidad, ¿verdad?, que nos da de poder dar testimonio de lo que otros han hecho en nuestras vidas. Entonces, comparto con ustedes esto que lo que su vida, primeramente doy gracias a Dios por la vida de la hermana Emita, por su testimonio, por la semilla que plantó en mí. Esta señora, como muchas otras que Dios ha puesto en mi vida, como ángeles, yo digo, vestidos de mujer, han sido ángeles de veras que Dios ha puesto en mi vida para guiarme, en cada momento de mi vida han sido de bendición. Y esta señora, al principio de mi vida cristiana, ella fue una mujer muy importante. Como ustedes saben o han escuchado, ella daba la bienvenida cuando entrábamos a la iglesia, ¿verdad? Entonces, cuando entrábamos a la iglesia, pues nos saludaba, pero también algunos de nosotros nos regalaba un librito que se llamaba El Aposento Alto. Pues bien, cuando ella me regaló el librito, ¿ustedes cuál creen que fue mi contestación? Conociéndome como me conocen. ¿Saben qué fue lo que yo le dije a la señora Emita? No tengo tiempo. No tengo tiempo. Y la señora Emita se enojó. Se enojó. Y se me quedó viendo y me exhortó. Y me dijo, ¿cómo me puede decir usted eso? Que no tiene tiempo para Dios. En verdad, hermanos, eso era lo que yo pensaba al principio de mi vida cristiana. No tengo tiempo. Pero quiero que vean, hermanos, lo que un poquito de tiempo invertido en estudiar, en escuchar, en meditar la palabra de Dios puede hacer. Porque gracias a Dios y a ese poquito tiempo invertido es que puedo estar aquí compartiendo con ustedes. Es que puedo dar una clase, es que puedo escribir un sermón, ¿verdad? Dar una meditación para las damas. Eso es un milagro de Dios, porque si fuera por mis propias fuerzas, la verdad que yo no lo hubiera podido hacer. Pero yo estoy aquí, hermanos, no nada más para compartirles lo que yo creo que la señora Emita no se conformó solamente con haberme dicho eso, sino que ella, yo pienso que empezó a orar, porque al final de sus días, cuando ella venía aquí al servicio de los viernes, me acuerdo, tengo muy presente eso, y que ella estuvo sentada en una de las clases que me tocó dirigir. Qué privilegio, ¿verdad? Y me imagino qué satisfacción tan grande para ella ver eso. Pero ella siempre decía, yo oro siempre por ustedes, por usted y por su familia, por sus hijos y por su esposo. ¿Se fijan, hermanos? Entonces estoy aquí para animarles, para exhortarles, para regañarlos, hermanos, para que tomen tiempo de estudiar la palabra de Dios, meditar, escuchar. Hagan lo que sea, mis hermanos, porque si no invertimos tiempo en la búsqueda de la palabra de Dios, nada va a pasar, nada va a pasar.
La palabra de Dios dice en Romanos 10:17, dice que la fe es por el oír. La fe viene, ¿verdad? Por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. En Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra el alma, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Otra palabra que tengo aquí en Isaías 55:11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Juan 8:32 dice: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Como dijo el canto, ¿verdad? La verdad nos hace libres. Por eso es que yo puedo estar aquí, porque soy libre, libre de mis temores, ¿verdad? De verdad, hermanos. Era yo una muchacha que me daba miedo las personas, me daba miedo saludar, todo me daba miedo. Y por último, mis hermanos, quiero que se lo graben muy bien, este versículo. La palabra de Dios dice en Primera de Timoteo 3:16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Se quieren preparar, hermanos? Entonces, inviertan un poquito de tiempo. ¿Verdad que sí hay tiempo? Amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado Y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén. Amantísimo Padre, estamos ante tu presencia, alabándote y glorificándote. Y venimos, Señor, a darte gracias por las bendiciones que tú derramas sobre nosotros. Te damos gracias por estos diezmos y ofrendas. Te imploramos que bendigas y bendice al dador alegre y bendice a aquel que no ha podido, Señor, con tus bendiciones. Te damos gracias, Padre, y te imploro que continúes con nosotros. En el nombre, por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Y en esta mañana quiero compartir con ustedes una palabra que el Señor puso en mi corazón. Le contaba a Abby, a veces llegar al mensaje que voy a compartir es como un camino largo. Empiezo por un lado y digo, el Señor me está hablando por acá.
y después como que empiezo por otro lado y me lleva a otro lado y yo no estaba pensando hablar de eso, pero me lleva a meditar por ese lado y luego como que me lleva a otro lado todavía. Y entonces, y después como que me quedo y digo, bueno, Señor, de todas estas cosas, ¿qué es lo que tengo que hablar? ¿Qué voy a decir a mis hermanos? ¿Qué es lo que tú quieres hablar a tu pueblo el día de hoy? Y es un proceso que normalmente termina conmigo levantándome temprano el domingo y terminando mis apuntes finales de lo que voy a predicar. Pero mi esposa estaba contenta ayer porque yo terminé de hacer todos mis apuntes finales a las 5 de la tarde del día sábado, lo cual ya es ganancia. Pero en esta meditación, hermanos, es la que quiero compartir con ustedes, esta palabra. Y titulé el mensaje de hoy, Habla porque tu siervo oye. Hemos hablado en domingos anteriores acerca de la importancia de la palabra. La pastora el domingo pasado nos habló de la importancia de leer la palabra, de escudriñar la palabra, de alimentarnos en la palabra. El domingo anterior, Abigail también nos estuvo hablando. Y antes de eso, yo también estuve compartiendo y estuvimos hablando de la importancia de escuchar a Dios, de venir a Dios cuando tenemos nuestras decisiones, nuestros problemas. Abby nos hablaba de que tenemos que gustar, experimentar que Dios es bueno. Y la pregunta es, ¿cómo hago todo esto? Yo siempre me pregunto, cuando escucho una predicación que me llega, que me toca, digo, ok, Señor, ¿cómo hago para acceder a eso? Entonces eso es lo que quiero hablar con ustedes el día de hoy. Les voy a invitar a que busquen en Juan capítulo 10, versículo 27, el Evangelio según San Juan capítulo 10, versículo 27. Si lo tiene, ¿alguien lo puede leer en voz alta? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar para pedirle al Señor que nos enseñe en esta mañana lo que trajo para nosotros. Dios ha preparado, como esas personas que preparan una fiesta, un festín, ha preparado algo específico para cada uno de nosotros en esta mañana. Y yo le invito que en esta oración usted le diga al Señor, Señor, llevo mis pensamientos cautivos a tu presencia y en el nombre de Jesús quiero recibir lo que tú has preparado para mí en esta mañana. Padre amado, gracias te damos. Gracias, Señor, por el maravilloso tiempo de adoración que acabamos de experimentar. Gracias, Señor, por esa cercanía contigo. Gracias, Señor, por esa intimidad contigo que podemos pasar. Gracias, Padre. Ahora, Señor, hemos abierto tu palabra y vamos a compartir acerca, Señor, de cómo escuchar tu voz, cómo prestar atención a lo que tú estás diciendo. Y, Señor amado, yo te ruego en el nombre de Jesús de Nazaret, que tú te lleves en este mismo momento todo espíritu de distracción, todo espíritu de frialdad, todo aquello, Señor, que es contrario a tu espíritu, lo echamos fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Y declaramos tu presencia, Señor. La Shekinah, Padre, que tapa desde aquí adelante del altar hasta allá, hasta el final, y que llega aún a aquellos que nos están mirando por internet. Señor amado, abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón. Queremos oír tu voz en esta mañana. Gracias te damos, Señor. Yo te ruego, Dios mío, que tomes control y dominio de mi boca, de mis palabras, de mi lengua. Señor, lo que voy a decir, que sea solo lo que tú quieres. Padre amado, te lo pedimos esto en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Tome asiento. Habla, Señor, porque tu siervo oye. Habla porque tu siervo oye. ¿Alguien reconoce esa frase? ¿Alguien sabe quién la dijo? ¿Sí? ¿Alguien se lleva el premio? ¿Perdón? ¿Quién? Samuel. Samuel lo dijo, ¿verdad? Y titulé este mensaje de esta manera porque pensaba yo, ok, estamos escuchando del Señor, venimos escuchando, que tenemos que prestar atención, que tenemos que escudriñar su palabra, que tenemos que gustar, probar. Usted cuando gusta de algo, cuando va a un restaurante nuevo y le dicen tenemos la salsa pico de gallo, pero es nuestra propia receta, usted la prueba, ¿verdad? Gusta, a ver si es buena o no.
Y esa es la invitación que tenemos en Salmo capítulo 34. Dice, probad, gustad y ved que Dios es bueno. Y entonces yo digo, Señor, ¿cómo hago para escuchar tu voz en medio de todo esto? ¿Cómo hago yo para escuchar lo que tú quieres? Si tú eres bueno, Señor, tú me estás diciendo qué decisiones tengo que tomar, qué cosas tengo que hacer. Y eso a mí me lleva y me invita a decir, tengo la necesidad de escuchar la voz de Dios. A veces nos encontramos en situaciones que son difíciles y decimos, Señor, necesito escuchar tu dirección. A veces nos encontramos en situaciones que no parecen difíciles, pero que son importantes, como por ejemplo cuando se nos abren dos puertas por delante. Y tenemos una puerta que nos lleva a un lado y tenemos una puerta que nos lleva a otro lado, y los dos caminos parecen buenos. Y los dos caminos parecen que son lo mejor que podemos hacer. Y estamos inseguros y decimos, Señor, ¿cuál es la puerta por la que tengo que pasar? Reconozco que estoy asumiendo que tenemos la costumbre de preguntarle al Señor cuando tomamos decisiones, porque a veces no tenemos esa costumbre. Y entonces nuevamente me lleva a habla porque tu siervo oye. Es necesaria la actitud de oír para que Dios hable. Si no, Dios habla y nosotros no escuchamos. Y como dice el dicho, cuando cae un árbol en el medio del bosque sin que nadie lo escuche, si realmente hace ruido, ¿verdad? Si Dios habla y yo no estoy escuchando, yo no tengo el beneficio de lo que Dios me está diciendo. Habla, Señor, porque tu siervo oye. Ahora, oír la palabra del Señor es algo que es un poquito complicado desde mi punto de vista. Es un poquito complicado ¿por qué? Porque no nacemos con la capacidad de reconocer automáticamente la voz de Dios. De hecho, en Samuel, 1 Samuel capítulo 3, encontramos esta historia donde dice esta frase Samuel. Y de hecho, en la historia, Dios habla a Samuel un par de veces y Samuel no sabe quién le habla. Samuel se levanta y se va corriendo a Elí, el sacerdote, y le dice, ¿qué es lo que quieres? Y Elí le dice, yo no te he llamado. Y Samuel vuelve y está acostadito y le vuelve a decir, Samuel, Samuel. ¿Y qué hace Samuel? Se levanta, se va corriendo a donde está Elí. ¿Qué necesitas? ¿Y qué le dice? Yo no te he llamado. La tercera vez, Elí, que tiene experiencia, le dice, la próxima vez no vengas, solamente di, habla, porque tu siervo oye. Y me quedo pensando en esto porque eso quiere decir que en la vida del cristiano es necesario aprender a reconocer la voz de Dios. No nacemos con eso. Yo sé que hoy en día es aceptado que muchas personas digan, oh, es una persona muy espiritual. Oh, es una persona que sí, es muy espiritual, es muy buena. Y a mí siempre me quedo pensando qué quiere decir eso. Pero como que creemos que tenemos una afinidad para ciertas cosas. Pero la palabra nos muestra, nos enseña que Samuel, que creció en el templo, no reconocía la voz de Dios. Tuvo que aprender a reconocerla. Hizo falta que le enseñen. Hay una cosa que yo, por ahí como que me perdí ahora al ganar la taza de café que dice el mejor papá del mundo, con lo que voy a decir. Pero mi esposa, desde que nacieron nuestros hijos, tiene esa habilidad innata de reconocer el grito, el llanto o la voz de nuestros hijos en medio de una multitud de niños. Y cuando llora alguien y yo no veo quién está llorando, yo inmediatamente empiezo a mirar. Y Abby me toca así y me dice, no es David, o no es Matthew, o no es Jasmine. Y entonces, yo me imagino que todas las mamás tienen lo mismo. Reconocen la voz del bebé, reconocen la voz del niño. De hecho, llega un punto donde saben si está llorando porque le duele algo o está llorando porque tiene hambre.
cuando son bebés. O de mañana nomás, como dice. ¿Y por qué? ¿Cómo se genera eso? ¿Cómo se crea eso? Se crea por familiaridad. Se crea por pasar tiempo. La mamá es la que pasa el mayor tiempo con el niño recién nacido. La que le conoce todos los llantos, los gestos, todo. Porque están pasando tiempo, ¿verdad? Ahora, la mamá no conoce el llanto del niño antes de que nazca. La mamá no conoce el llanto del niño antes de pasar ese tiempo para reconocer el llanto del niño. Y de la misma manera nosotros como cristianos tenemos que entender que necesitamos pasar tiempo escuchando la voz de Dios para reconocer la voz de Dios. Y entonces se me presenta una situación de la gallina y el huevo. Porque tengo que escuchar la voz de Dios para reconocer la voz de Dios. Y tengo que reconocer la voz de Dios para saber que estoy escuchando la voz de Dios. ¿Verdad? Así me hacen, para los que están ahí, así me hacen acá. Entonces, miro a la palabra y digo, Señor, ¿cómo hago para reconocer tu voz? ¿Cómo hago, Señor, para escuchar tu voz? Tengo que saber, porque sé que me estás hablando, sé que me quieres decir cosas, tu palabra me dice, y ya vamos a llegar a eso. Pero ¿cómo hago yo para reconocer la voz de Dios? Para reconocer una voz tenemos que escucharla, porque cada voz tiene una característica. La voz tiene timbre. La voz tiene expresiones. La voz tiene una cierta velocidad, un ritmo. Y la voz tiene un tono. Y todas estas cosas conforman la voz que nos identifica. Entonces necesitamos encontrar ejemplos de la palabra de Dios donde podemos escuchar su tono, sus expresiones, su timbre, su ritmo de hablar. Y damos gracias a Dios que tenemos, de hecho, una fuente que Dios ha dejado para eso. Y es la palabra de Dios, es la Biblia. Yo la uso en mi celular. Usted quizá tenga la versión de árbol muerto, tienen un papel impreso. Quizá usted la tenga en audio. Quizá usted la necesita tener en braille para poder leer porque no tiene vista y ha aprendido a leer de esa manera. Pero de la manera que sea, la palabra de Dios está allí. Y cuando nosotros pasamos tiempo escuchando, leyendo, escudriñando, estudiando la palabra de Dios, es cuando empezamos a conocer el tono de Dios, sus frases, cuando dicen no temas, yo estoy contigo. Empezamos a conocer el timbre de voz de Dios. Conocemos cuando Dios nos habla con amor y conocemos cuando Dios nos llama la atención. Ese es el tiempo que tenemos que pasar como cristianos. Somos llamados como iglesia a conocer la voz de Dios. Dice el versículo que acabamos de leer en Juan capítulo 10, versículo 27, mis ovejas oyen mi voz. Quiere decir que tenemos que conocer la voz de Dios para oírla. Y dice, y yo las conozco. Jesús está diciendo, yo las conozco y me siguen. Hace unos años, en una predicación que hablaba sobre el mismo versículo, otro tema, pero el mismo versículo, escuché que cuando uno va a lugares donde se crían ovejas, que cada pastor tiene un sonido particular que hace para llamar a sus ovejas. Y las ovejas conocen ese llamado. Entonces puede venir otro pastor y hace un ruido, hace el llamado particular de él, y las ovejas no lo siguen. Pero cuando llega el pastor de esas ovejas y hace el llamado que es particular de ese pastor, las ovejas lo reconocen y lo siguen. De la misma manera, mis hermanos,
Cuando nosotros pasamos tiempo escudriñando la palabra, leyendo la palabra, experimentando la palabra de Dios, aprendiendo cómo aplica a mi vida, yo aprendo a conocer el llamado de Dios, la voz de Dios, la señal que Dios me da, tanto cuando me dice, detente, como cuando me dice, vamos. Y a eso somos llamados. Los tiempos que vivimos son tiempos difíciles. Los tiempos que vivimos son tiempos donde si nosotros no conocemos la voz de nuestro pastor, nosotros vamos a ir detrás de llamados extraños. La iglesia vive situaciones donde mucha gente viene y dice, a mí Dios me dijo tal cosa. A mí Dios me dijo esto. A mí Dios me dijo esto otro. Y si nosotros no conocemos la voz de Dios, si no conocemos su tonalidad, si no conocemos la manera de hablar de Dios, y si estas personas están equivocadas, nosotros vamos a seguir allí. Y nosotros nos vamos y terminamos haciendo cosas que no son agradables a Dios. La palabra de Dios nos dice en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1. Estamos avisados. La misma palabra de Dios nos dice, en los postreros días van a venir muchos que van a caminar bastante parecido, que van a sonar bastante parecido, pero que en realidad no van a estar escuchando la voz del maestro, la voz del pastor. Bendito sea el Señor, que el Señor siempre tiene un remanente que no se aparta. Y yo quiero ser de esos. Yo quiero ser de aquellos que no se van detrás de voces extrañas. Iglesia, somos llamados en tiempos de hoy, en situaciones que están sucediendo hoy en nuestra sociedad, en situaciones que están sucediendo hoy aún dentro de las mismas iglesias. Somos llamados a asegurarnos que conocemos la voz de Dios para escuchar la voz de Dios y reconocer cuando los que nos están diciendo que conocen la voz de Dios en realidad no están escuchando tal cosa. Esa es nuestra responsabilidad. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Eso es lo que nosotros tenemos que saber. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Lo acaba de leer nuestra hermana Leti en la meditación. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. ¿Alguien lo tiene? Que lo lea en voz alta. Amén. Toda la escritura es inspirada por Dios, es inspirada divinamente. Y útil para enseñar y para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, dice la versión Reina Valera. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, el hombre y la mujer de Dios sea perfecto, a fin de que los hijos e hijas de Dios sean perfectos. ¿Para qué? Para estar enteramente preparados para toda buena obra. Qué maravilloso es el Señor. Nos ha dejado la Escritura, que es la voz que no ha sido adulterada de Dios, no ha sido rebajada,
No ha sido mezclada con cosas extrañas. La palabra de Dios, inspirada por Dios, está allí. Tenemos acceso. Hay países donde no se consigue una Biblia, pero nosotros podemos ir y nos vamos a internet y en algún website, no les voy a decir cuál, pero pueden ir y pueden comprar su Biblia y se la envían a su casa. Pueden ir a una librería, a un lugar donde venden libros en su vecindario, y va a encontrar una sección que tiene Biblias. Puede hasta encontrarse Biblias gratis en los hoteles. Tenemos acceso a la palabra, pero no tenemos respeto por la palabra. Tenemos acceso a la palabra, pero no tenemos reverencia por la palabra. Tenemos acceso a la palabra y no le damos importancia a la palabra. La fe no viene por saber que existe la palabra. La fe viene por oír la palabra. La fe viene por escudriñar la palabra. Pero nosotros hemos perdido ese respeto, hemos perdido esa capacidad de apreciar lo que Dios ha dejado, ese tesoro que es la palabra de Dios. Y en lugar de atesorarla, la usamos como amuleto. No aquí, pero hace mucho tiempo y en otros lugares. Oí personas decir: yo dejo la Biblia abierta en Salmo 23 y la tengo en mi casa abierta así en una repisa. Y eso, mi hermano, mire, le sería lo mismo ir a agarrar un elefantito y ponerle el billete en la trompa, porque lo está usando de amuleto. Hay personas que piensan que la palabra, hay personas, me acuerdo, que decían que ponían la Biblia abajo de la almohada para dormir. Como si fuera que por ósmosis le va a entrar la palabra. Estamos dispuestos a hacer un montón de cosas que honestamente, y si las pensamos bien, son ridículas, pero estamos dispuestos a hacerlo en lugar de pasar tiempo leyendo, escudriñando y aprendiendo de la palabra de Dios. Hace 2 domingos atrás, la pastora nos decía, 3 domingos atrás, la pastora nos decía: no alcanza con venir el domingo y estar aquí 1 hora y media y usted va a tener una vida en victoria como cristiano. Es bueno, no crea que se toma las vacaciones y se va y no vuelve. No. Pero es necesario que usted lo haga todos los días. Es necesario que usted estudie, que usted busque, que usted tenga hambre de recibir de Dios. Y si tenemos hambre, vamos y escuchamos su palabra. Hay personas que tienen por costumbre leer esos devocionales que vienen preparados o libros que vienen con análisis. Y hermanos, eso es maravilloso. De hecho, todos deberíamos tener, como el librito que le daba a la hermana Emita, a nuestra hermana Leti y a muchos otros. Ella regalaba devocionales. Y eso es maravilloso hacerlo. Pero también es necesario que nosotros bebamos del alimento que Dios nos da sin filtro. También es necesario que usted tome la Biblia, que usted la abra y que usted intencionalmente lea y estudie. Y no solamente que lea un capítulo y cierra la Biblia y se va, sino que luego que terminó de leer, que se tome el tiempo de decir: Señor, ¿qué me estás queriendo decir con esto? ¿Cómo aplica esto a mi vida? No dejemos de hacer lo necesario para permanecer en el camino del Señor. Porque cuando estamos débiles, porque no nos estamos alimentando, es cuando viene cualquier viento de doctrina falsa y nos lleva, y nos tira, y nos revuelca. Y a veces algunos ni siquiera logran recuperar pie para volver al camino. Cuando no conocemos la voz de Dios, caemos en engaños, en falsa doctrina. Y luego repetimos esos engaños. Y repetimos esas falsas doctrinas. Déjeme darle un ejemplo. He escuchado personas
en radios comunes, no radios cristianas, que dicen, porque dice en la Biblia, al que madruga Dios lo ayuda. La palabra no dice eso. Eso no está en la Biblia. Pero hay gente que lo escucha y va y lo repite. Sí, porque en la Biblia dice, al que madruga Dios lo ayuda. Cuando no conocemos la palabra de Dios, le asignamos a Dios dichos y cosas que en realidad son sabiduría humana. Y creemos que eso está en la palabra. Y no nos tomamos el tiempo de leer la palabra, de verificar. ¿Sabe por qué cuando predicamos damos nosotros la cita bíblica? Porque usted tiene que tomarse el trabajo de ir y ver y asegurarse que el hermano Gustavo no se estuvo inventando algo. Es necesario conocer la voz de Dios para escuchar de Dios. Hay pensamientos que los escribí porque me parecían demasiado difíciles de acordarme por completo. Es necesario que la iglesia vuelva a amar la palabra de Dios, la palabra no adulterada, la palabra fiel que fue dada por Dios. Es necesario conocer el timbre de voz de nuestro Dios para estar firmes en su camino y no dejarnos llevar por mentiras del enemigo de nuestras almas. La promesa de Dios es que si nosotros estamos dispuestos a oír, Él hablará, instruirá y nos sostendrá. Dice Jeremías capítulo 33, versículo 3, versículo súper conocido. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Wow. ¿Sabe lo que yo entiendo de ese versículo? Que Dios dice, yo quiero sentarme cara a cara contigo y quiero hablar contigo. Porque para que Él me enseñe cosas ocultas que yo no conozco, yo tengo que oír. Yo tengo que estar prestando atención. No puedo estar distraído, no puedo estar sin conocer su voz. Clama a mí y yo te responderé. Esa parte la entendemos todos. Todos cuando estamos aún los que menos creen en Dios, cuando están en momentos difíciles piden ayuda a Dios. Pero la parte donde Dios dice, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahí es donde anhelo llegar. Ahí es donde quiero estar. Señor, quiero escuchar tu voz, quiero oír tu voz. Les contaba a una persona que estábamos teniendo que tomar algunas decisiones con Abigail. Y esta persona, de las opciones que yo mencionaba, esta persona le gustó una de esas opciones. Y entonces, como que en la conversación me empezó a decir, oh, pero esta es la mejor. Oh, pero esto es lo que deberías hacer. Oh, pero esto porque así, porque así. Y ya como que empezó a presionar para ese lado. Y me hizo sentir incómodo. No porque la persona tenga malas intenciones. De hecho, es alguien que nos ama mucho y que está preocupado por nuestro bienestar. Pero porque yo le dije, ¿sabes qué? Lo que no quiero es hacerme yo mismo todo el pensamiento, la imagen en la cabeza y después convencerme a mí mismo que eso es lo que Dios quiere. Yo quiero que Dios me diga lo que Él quiere. Entonces prefiero permanecer callado, como decía el Salmo 34, permanecer callado y esperar en el Señor para que Él me diga cuándo tengo que moverme. Hemos pasado más de la mitad del año 2021. Ya estamos en agosto. Y yo sé que todos saben que es mi cumpleaños el 26, así que gracias a Dios por eso. Pero en el mes de ya falta poco para que termine el año. Hermanos, se vuela el tiempo. Y ya nos acercamos al fin del año 2021. Y la pregunta es si hemos estado escuchando la voz de Dios y si hemos estado escudriñando su palabra.
no me la tiene que contestar a mí. Contéstesela a usted mismo. Mírese al espejo y diga, ¿he realmente estado pasando tiempo escudriñando la palabra? ¿Cuánto leí de la palabra? ¿Cuánto aprendí de la palabra? ¿Qué es lo que Dios me dijo? Hay una palabra que compartimos a principio de año. Dice ya, mi palabra para todo el año, es válida hasta el 31 de diciembre. Mi palabra ahondará en los corazones de mi pueblo como nunca antes. Eso quiere decir que la palabra de Dios nos va a hablar profundo como nunca antes. Pero si nosotros no hemos buscado el momento propicio, si no hemos buscado permanecer tiempo en la presencia del Señor para que su palabra nos hable y para que realmente entre hondo en nuestros corazones, hemos estado perdiendo tiempo. Llevamos perdidos 7 meses. Y la invitación es que no tarden más, sino que hagan el tiempo. Busquemos, dediquemos el tiempo para que Dios nos hable, para que su palabra cale hondo en nuestros corazones. La segunda parte de esa palabra dice, todo gigante que se levante, mi poder lo derribará. Gloria a Dios. Todo gigante que se levante, mi poder lo derribará. Y la última parte, que es la parte donde usted tiene que hacer algo, dice, postraos y adorad. La invitación en esta mañana, o ya esta tarde, es que usted dedique el tiempo. Ame la palabra de Dios. Respete la palabra de Dios. Consuma la palabra de Dios de manera tal que usted conozca la voz de Dios. Porque Dios tiene cosas grandes y ocultas que usted aún no conoce, que Dios quiere enseñarle. Estoy pensando si termino acá o digo algo más. ¿Cómo estamos de horario, hermana? Sí, ya pasó. Ok. Una última cosita entonces. Es posible que algunos de nosotros hayamos dejado de escuchar la voz de Dios. Nos hayamos enfriado. Nos hemos ido por ramas, nos hemos entretenido. Y entonces decimos, ay, ya la regué. Déjeme decirle que la puerta está abierta, que Dios no ha cortado su mano, sino que Dios está aquí hoy dispuesto. Y si usted está escuchando este mensaje, ya sea que lo está haciendo aquí presente, sentado en estas bancas, o si está allí sentado en su casa, en internet, o donde quiera que usted ande y está escuchando este mensaje, porque Dios le está diciendo, todavía hay tiempo. No rehúse el llamado de Dios para su vida. Vamos a orar. Amén. Póngase de pie, por favor. Amado Dios, te bendecimos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has dejado esta palabra que muchos describen como una carta de amor de Dios para la humanidad. Señor, gracias porque hoy nos invitas nuevamente a acercarnos a ti, a escuchar, a reconocer tu voz. Yo te ruego, Dios mío, que esto que hemos hablado hoy, estas palabras, que Señor, que hagan nido en nuestros corazones y que nos lleven, Señor, a aprender a amar tu palabra, a escudriñar tu palabra, a honrar tu palabra, Señor. Padre amado, te pedimos perdón porque no lo hemos hecho hasta aquí. Te pedimos perdón, Señor, porque nos hemos distraído con un montón de cosas. Te pedimos perdón, Señor, porque aún nos hemos expuesto a caer, porque no hemos estado atentos a lo que tú estás diciendo. Señor, perdónanos. En el nombre de Jesús te pedimos, perdónanos. Lávanos con tu sangre, Señor. Santifícanos.
Afirma nuestros pies, Señor, en el camino. Y enséñanos a vivir una vida dependiente de tu palabra, dependiente de ti, Señor. Padre amado, yo te ruego que tú despiertes en la iglesia latinoamericana un espíritu que le guste degustar tu palabra. Señor, despierta hambre, deseo de probar la miel que es tu palabra. Señor amado, enséñanos a vivir una vida de acuerdo a tu palabra. Y Señor, que podamos reconocer tu voz en medio de un mundo que levanta un montón de voces diferentes. Señor, tú dices, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Señor, queremos ser expertos en reconocer tu voz para así poder seguirte, Señor, sin apartarnos ni a derecha ni a izquierda. Señor amado, habla a nuestras vidas en este día. Continúa obrando, Señor. Continúa, Señor amado, calando hondo con tu palabra en tu pueblo. Te pedimos esto en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gracias, Jesús. Te adoramos. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. En mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia. Que descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. En mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria,
levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, Llena este lugar de tu presencia. es encender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. En mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe, oh Señor, recibe, oh Señor, toda la gloria es para ti, oh. Recibe, oh Señor, recibe, oh Señor, toda la honra es para ti. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Gracias, Jesús. Regalarnos este tiempo, Señor, de adorarte, de reconocer que tú eres precioso. Precioso eres tú, mi Dios. Recibe toda la gloria y toda la alabanza. Es para ti, Señor. Solamente para ti. Gracias, Señor. Gracias por esta mañana gloriosa que hemos podido disfrutar adorando tu nombre, bendiciéndote, dándote a ti toda la gloria, la honra, la alabanza, pasando tiempo de intimidad contigo. Gracias, fue precioso, Señor. Pasando tiempo con tu palabra y recordándonos la importancia de saber oír tu voz. Señor, ayúdanos. Ponemos en tus manos esta semana. Señor, queremos declarar una semana de victoria. Queremos pedirte que nos ayudes a caminar contigo. Ayúdanos en nuestros quehaceres, en todo lo que tenemos por delante, Señor, en todas nuestras responsabilidades. Que tú seas el primero. Bendícenos. Bendice a tu pueblo, Señor. Guárdalos, protégelos de todo mal. Que al salir de este lugar, tu mano de poder sea sobre cada uno de nosotros. Y que tu paz gobierne nuestras mentes y nuestros corazones. Que tu paz vaya con nosotros a nuestros hogares. Que
que tu paz reine en nuestros hogares. Te pedimos todo esto en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, que el Señor me los bendiga. Nos vemos conectados el martes para quienes están en el estudio bíblico, o el jueves, o si no, no se lo pierda aquí en la iglesia a las 11:15 de la mañana del próximo domingo. Nos encontramos. Que el Señor me los bendiga. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia, que presente tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti.